Buenas noches. Vamos a aprovechar a abrir ahí en Primera Gálatas. Miraron para acá. Bien. Había un instructor en la escuela militar que una de las capacidades que tenía era captar la atención cuando iba a empezar la instrucción. Le gustaba sobre todo detonar cosas, sobre todo cuando estábamos en el campo. Yo acá no puedo hacer explotar nada, pero bueno. Aprovecho también para dar un saludito, ¿puedo? A Gastón y Graciela allá en Paysandú, que están conectados mirando. Siempre mandan saludos, siempre. Y bueno, de vez en cuando aparecen por acá nos juntamos, así que saludos. Hace tiempo atrás yo pensaba y hablaba sobre lo que el hombre está buscando, lo que el hombre quiere, lo que el hombre busca a través de su vida, del tiempo. Cómo el hombre quiere vivir, quiere paz, quiere tranquilidad. Muchas veces el hombre busca en base a trabajar mucho, en base a juntar muchos bienes, en base a irse por ahí solo, a vivir solo, a buscar su yo interior, a buscar, todo ese tipo de cosas. El hombre no busca donde tiene que buscar. Eso decía yo hace un tiempo atrás. Y estaba en estos días leyendo y se me ocurrió estudiar algo en el libro de Gálatas. Ponía yo acá que vivimos en tiempos, en la historia de la humanidad, donde podemos elegir múltiples opciones con respecto a distintos aspectos de la vida de cada uno. Diversión, tenemos muchas opciones, ocio, tratar de buscar, como yo decía recién, buscar ese yo interior, esa paz que el hombre busca. Incluso cuando el hombre, sus distintas formas de buscar a Dios. Por supuesto que en lo espiritual y en lo que tiene que ver con Dios, ponía yo acá, no es la excepción. Incluso a veces en la vida de los creyentes también se pueden colar algunas opciones que hagan más llevadera esa forma de vivir. ¿A qué me refiero? Bueno, más adelante voy a aclarar este punto. Aunque uno no se dé cuenta, a veces son cosas que son peligrosas, aparentemente lícitas y de buen trasfondo a veces, que nos pueden ayudar a ser mejores personas, creyentes, etcétera, etcétera. Podemos hablar de libros, podemos hablar de filosofías, podemos hablar de ideologías, podemos hablar de organizaciones de ayuda, etcétera, etcétera. Obras, haciendo obras, yo qué sé, cantidad de cosas. Muchas son las cosas que buscan solucionar algo que el hombre siente que le falta, pero no puede completar. Incluso gente que busca acercarse a Dios, como yo decía hace un ratito, pero no lo hace de la manera correcta. Incluso a veces podemos toparnos con gente que genuinamente quiere encontrar a Dios, pero lo hace de la forma incorrecta. Me refiero a sus propias fuerzas. Gente que cree que golpeando tantas puertas, que ofrendando tanto, que haciendo tanto, que juntando, que dando, etcétera, 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 va a lograr ese favor que no tiene precio. La gente común naturalmente no le gusta que le digan que no puede. La gente común, o sea, el hombre que no tiene a Dios en su corazón, no le gusta que le digan que es pecador, que merece la muerte, que no merece nada, que no puede conseguir nada delante de Dios por su propio esfuerzo. Es algo que va contra la naturaleza del hombre, que va contra el orgullo de la persona. Sin embargo, es lo que Dios dice en su palabra. Todo eso sobre los hombres lo dice Dios en la Biblia, que es su palabra. Por eso no nos puede sorprender cuando lo primero con que nos topamos cuando queremos compartir de la palabra a alguna persona sea rechazo. A mí me costó, le costó a Jorge, mejor dicho, convencerme de ir a una reunión de jóvenes, mucho tiempo luchando conmigo porque todo lo que él me decía cuando me leía el libro de Juan, el Evangelio de Juan, y todo lo que me decía me chocaba, me pegaba, porque decía, me querés invitar a una reunión y me estás dando con un caño. Si algún día lo ven, pregúntenle. Sin embargo, es así. No podemos hacer nada, no somos nada delante del Señor. El hombre por sí mismo no puede hacer nada para salvar su alma.
nada para conseguir una vida eterna en el cielo junto al Señor. Y esto me llevó un poquito a pensar y querer profundizar en lo que Dios verdaderamente dice del vivir como cristiano y de las bases del Evangelio que Él nos dejó para conocimiento de su salvación a través de Cristo, por su muerte y por su resurrección, y de la fe en Él, en esa obra. Y obviamente sin el agregado de ningún tipo de ayuda de parte nuestra. Pero volviendo al hombre común, ponía yo acá, ¿cuánto vale la salvación? ¿Cuánto cuesta? Costó mucho, dice Abel. Carta a los Gálatas. Solamente, obviamente, vamos a leer una pequeña porción. Pero para modo de introducción de estos hermanos de aquella época, en la carta a los Gálatas, el apóstol Pablo deja en claro la justificación por gracia a través de la fe. Y tira por tierra cualquier doctrina o enseñanza que diga que la salvación es por fe más algún tipo de esfuerzo humano. Capaz que acá podría terminar ya el mensaje, porque ya dije toda lo que es la carta a los Gálatas. Pero no. Los Gálatas, ¿quiénes eran los Gálatas? Los Gálatas, estuve averiguando un poquito, provenían de tribus celtas que primeramente se habían establecido en zonas del Danubio, que atraviesa toda Europa hoy, Alemania, Hungría, Rumania, Austria, y luego se diseminaron en varias direcciones. Uno de esos lugares donde se establecieron fue justamente en la zona de Galacia. ¿Dónde queda? En Asia Menor, en lo que hoy es Turquía. Al centro, bien al centro, donde se encuentra su capital, Ankara. Eso que acabo de decir viene a ser en el sentido geográfico. Si vamos a hablarlo en el sentido político de la época, eran una provincia romana, que aparte del centro, ahí también ocupaba una parte del sur de Turquía, y donde encontrábamos ciudades, por ejemplo, como Pisidia, Iconio, Listra, Derbe, todas ciudades que hemos leído muchas veces en la palabra y a las cuales Pablo tuvo una gran influencia en esas ciudades y muchas otras más. Se dice que los celtas eran un pueblo muy intenso y emotivo en su forma de vivir, a tal punto de que un emperador romano, César, dijo que eran volubles en sus resoluciones, volubles quiere decir cambiantes, amantes del cambio y poco confiables. A mí que me gusta leer mucho la parte histórica, sobre todo esa época, los romanos nunca pudieron controlarlos totalmente. Cada vez que pasaban por un lugar, conquistaban, arreglaban alianzas con esas tribus y todos seguían adelante. Cuando querían acordar al César, sí, otra vez, los del otro día se volvieron a rebelar, volvieron a cambiar, volvieron a traicionarnos, etcétera, etcétera. Eran gente que vivía así. Muchas veces se dio el caso que los romanos tuvieron que exterminar totalmente algunas tribus para poder controlarlos de alguna manera. Bueno, ese tipo de gente, a ese tipo de gente, eran los que los misioneros, Pablo en ese momento, tuvieron que ir a llevarle la palabra de Dios. Esto me daba una idea, el ejemplo de este tipo de esta forma de ser de los celtas, sin duda quedó demostrado en el primer viaje que Pablo hizo y los visitó ahí en Hechos 14. ¿Se acuerdan? Con Bernabé. De mañana Pablo era Mercurio y Bernabé era Júpiter porque habían hecho un milagro y de tarde los quisieron apedrear. Es más, los apedrearon, los curtieron a apedrear. Ahí te dan una idea de qué tipo de gente los misioneros ya desde esa época hasta hoy en día, qué tipo de gente, a qué tipo de sociedad los misioneros, los que quieren llevar la palabra del Señor, tienen que ir a enfrentarse. ¿Cuántas veces los hermanos van decididos y a veces ni siquiera llegan a poder sembrar la palabra ellos mismos? Tenemos un caso, ¿se acuerdan? En la punta de la lanza, es así, ¿no? ¿Se llama? La punta de lanza, ¿se acuerdan? Los hermanos llegaron a establecerse y ni siquiera pudieron llegar a predicar el Evangelio a nadie, porque los mataron. Después vino todo, sus familias y todo, y llegaron ahí, hicieron una obra preciosa y bueno, tenemos testimonios. Bueno, uno no tiene ni idea a veces dónde, con quiénes se van a encontrar los hermanos que tienen que llevar la palabra de Dios, qué sociedad, cómo son las personas, con qué se van a encontrar. Aún así, la labor de Pablo entre ellos fue muy exitosa, pues muchos creyeron y la gran mayoría
eran gentiles. Y por ahí viene lo que yo quiero compartir hoy con ustedes. Hay discusión sobre la carta, hay una discusión ahí sobre cuándo fue escrita, pero la mayoría de los teólogos y eruditos apuntan a que fue a los cristianos de las iglesias fundadas en el segundo viaje misionero de Pablo, y escrita durante el tercero de esos viajes. Amén de eso y salvando esa situación, lo que nos importa realmente es en realidad la carta en sí y qué es lo que Dios nos da y nos quiere enseñar a través de ella. El tema central o punto clave de la carta, lo mencioné hace un rato, es la justificación por la fe, sin las obras de la ley, lo que lleva a la libertad del Espíritu, con lo cual Cristo nos hizo libres y que debemos usar para el servicio y la obediencia a Dios y para llegar a nuestro prójimo. Otro pasaje muy conocido sobre la salvación por fe es Efesios 2, 8 y 9. Creo que todos lo conocemos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Creo que este texto sería suficiente para que aquellos que quieren basar o ayudar en algo a la salvación dejaran de hacerlo. Un dato es que la palabra libertad aparece, dice el estudio donde lo vi, 11 veces en esta carta. Es la que más aparece más veces que en cualquier otra carta. Se cree que fue la única carta escrita de puño y letra de Pablo, por Pablo mismo, según el capítulo 6, versículo 11, si quieren después lo pueden buscar. Y junto a Corintios 2, la más autobiográfica de las cartas. Pero esta, Gálatas, es la única dirigida a un grupo de iglesias locales. Pablo hace frente en ella a los judaizantes, quienes con sus enseñanzas habían hecho que los gálatas creyentes desviaran el foco de la fe en la gracia hacia la ley. Les habían hecho creer en la necesidad de cumplir con ritos de la ley para poder ser admitidos, según ellos, por parte de Dios. Que la única forma de llegar a la salvación era a través del judaísmo. Un claro ejemplo de eso era que hicieran que los creyentes se circuncidaran, por ejemplo, como muestra de fe. Esto representaba un peligro muy grande, como lo detectó Pablo, y era que si para salvarse había que cumplir ritos, cualquiera fueran, o cumplir la ley, ¿de qué valía entonces el mérito de la cruz de Cristo? ¿Para qué había sucedido eso? No tenía eficacia, no tenía sentido. Así que Pablo se encarga en esta carta de enfrentarse a los judaizantes y aclarar muy bien este tema. En el capítulo 1 podemos hacer una división en 3 partes. Una introducción a la carta, después hay una reprensión de Pablo a los Gálatas, por último, en ese capítulo, una defensa de su autoridad apostólica. Hoy mi interés es simplemente hablar hasta el versículo 9. En el versículo 1 al 5, ahí donde Pablo se presenta, generalmente lo mismo de todas las cartas, se presenta, dice a quién va dirigido, algún saludo, bendición. Ya de entrada queda claro quién manda la carta y quién es Pablo el que la envía. Ya desde Hechos 13:9 ya sabían que era Pablo, ya saben que es apóstol, que no formó parte de los 12 originales, pero deja claro su título de apóstol. Y deja claro que su comisión no fue dada por hombre, no fue dada por iglesia, no fue dada por líderes de iglesia, no fue dada por nadie, sino directamente por Jesucristo. Si tuviéramos un poquito más de tiempo, podríamos ver la conversión de Pablo y los días subsiguientes hasta que pudo acceder a la iglesia y cómo fue encomendado a la obra. No fue encomendado, como decía yo, por ningún líder de iglesia, ni siquiera por ninguno de los apóstoles, sino por Dios mismo. Se considera un embajador de Cristo, como lo dice en 2 Corintios 5:20, cuando exhortaba a los corintios a reconciliarse con Dios. Desde el principio, en esos versículos, deja fuera de duda su apostolado. Primero a los creyentes, y como se va a ver más adelante en la carta, a los judaizantes, quienes atacaron también ese apostolado. Al decir que Dios resucitó de los muertos, como dice ahí, Pablo apóstol,
no de nombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros del Dios y Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para liberarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Me había olvidado de leer la parte de la que estoy hablando. Al decir Dios resucitó de los muertos a Jesús, no solamente da un dato cronológico, sino que da un fundamento teológico de que además de ser un enviado del Señor, es una criatura nueva. ¿Por qué digo esto? 2 Corintios 5:17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Al afirmar que son hechas nuevas, lo que está haciendo Pablo acá es preparando su terreno, o preparando el terreno, como yo decía recién, para más adelante hacer la defensa de su apostolado. ¿Por qué? Porque, según parece, muchas veces, o muchos, le echaban en cara lo que era su pasado. Todos sabemos lo que había pasado, lo que había sido Pablo, lo que había sido Saulo de Tarso. Entonces, lo que está haciendo acá, al ser hechas nuevas, indica un cambio total, decisivo en la vida de una persona. Pasa de ser condenado a ser salvado. Al decir, he aquí todas son hechas nuevas, marca resultados permanentes en la vida en Cristo. La gracia de Dios no solo justifica, sino que también hace una nueva creación, y eso debería dar como resultado una forma de vivir diferente. En 2 Corintios 5:15 dice, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Cristo no murió por mí solamente para salvarme de la condenación. Me hizo una criatura nueva, hizo una nueva creación. En aquellos que creen en Cristo como su Salvador personal, los hace una nueva creación. Él quiere que yo tenga un camino a partir de la conversión que esté marcado por la obediencia a su palabra y sometido en amor a la voluntad de Dios. Todas estas cosas también Pablo se las estaba transmitiendo a los creyentes en ese momento. Más adelante vamos a ver que él estaba sorprendido de que tan pronto ellos se hubiesen alejado de lo que Pablo les había enseñado, de la gracia del Señor. Cada uno tiene un propósito. Todos tenemos dones, talentos, pero sobre todo formamos parte del cuerpo de Cristo, la iglesia. Nadie es salvado solo para simplemente ser colocado ahí en un depósito, esperando el día que el Señor regrese a llevar a la iglesia a la gloria. Al mencionar en el versículo 2 a los demás hermanos que estaban con él, vieron que ahí dice, y todos los hermanos que están conmigo, Pablo anuncia que compartían las ideas y las expresiones que iba a verter en la escritura que les mandaba. En la segunda parte del versículo, como vemos bien, vemos a quién está dirigida. Lo que es llamativo en esta carta, en este versículo, es que el saludo sea tan general y tan corto. Todos sabemos cómo Pablo saludaba cuando escribe una carta. A los hermanos, amados, etcétera, etcétera. Incluso en alguna carta nombraba a alguno. Sin embargo, acá le dice a las iglesias de Galacia. Cortito. Se ve que la cosa venía mal. Se ve que la patada venía con las dos piernas juntas. Así que nos da una idea de que el mal que se debía corregir estaba generalizado y diseminado por todas las congregaciones de Galacia, por obra y arte de los judaizantes. O sea que el problema era grande. Pero así como llama la atención lo corto y lo tajante del saludo, también resalta la gran bendición que Pablo les manda hacia ellos. En ella resume todo el mensaje de la predicación. En el versículo 3, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, es igual a lo que dice, por ejemplo, en Romanos 1:7, 1 Corintios 1:3 y 2 Corintios 1:2. Hay dos bendiciones ahí, dos ricas bendiciones, gracia y paz. Gracia,
La gracia es el favor inmerecido de Dios a nosotros, por el cual nos da la salvación por el precio pagado por Jesucristo y nuestra fe en Él. Paz es el resultado de la reconciliación con Dios por la consecuencia de la obra de Cristo. La fuente de estas dos ricas bendiciones son Dios el Padre, de Cristo y nuestro, como dice ahí, Juan 20, 17, segunda parte, dice, subo a mi Padre, dijo el mismo Señor, y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y la otra fuente es el mismo Señor Jesucristo, como único mediador entre Dios y los hombres. Y ahí podríamos citar, por ejemplo, 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Aquí resume lo que es la salvación por gracia, por la fe en el Señor Jesucristo, solo por la obra de Cristo en la cruz. Era una bendición que Pablo comúnmente utilizaba en sus cartas. En el versículo 4 deja claro, aprovecha para remarcar que el gran problema del pecado, aparte de ser universal, o sea que afectaba a cada ser humano en el mundo, no podía ser solucionado por los ritos de los judaizantes que ellos querían imponer. La única solución la proporcionó Jesucristo en su entrega total y voluntaria en la cruz de condenación para librarnos de la ira venidera. Hoy día sigue siendo exactamente igual. Solo Cristo, no hay otro modo, no hay otra manera, no hay otro camino. Solo Él. No hay que sumarle nada ni complementar nada a su obra en la cruz. Capaz que alguien puede decir, es demasiado bueno para ser cierto. Y bueno, ¿demasiado bueno para ser cierto? Sí. Sí, pero es cierto. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Quién dijo eso? ¿A quién le dijeron eso? Al carcelero. ¿Qué debo hacer para ser salvo?, preguntó ese hombre. ¿Se acuerdan? Estaba en el horno. Se había roto la cárcel, se le habían abierto toda la celda. ¿Y qué era lo que correspondía en ese momento? Suicidarse. La pregunta de él, de este hombre, de este carcelero, a veces cuando leo esos pasajes me lleva al ladrón de la cruz. Esas oraciones cortitas, o esas preguntas cortitas. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y esto es sencillo. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. A esto se le llama gracia. No merecíamos nada. Sin embargo, Dios nos dio todo. En el devenir de la vida cristiana, después que nos convertimos, el qué ser como hijo de Dios, el qué hacer a partir de ahí, eso es otra cuestión, eso lo podemos hablar en otro momento. Pero el primer paso es ese, cree en el Señor Jesucristo. Sin eso, lo demás no tiene sentido, no sirve de nada, haga lo que haga. Al final de la bendición para los Gálatas, Pablo da a Dios la gloria, porque por su voluntad de iniciativa es que podemos alcanzar su gracia y paz. Podemos comparar este versículo con Romanos 11:36, donde dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios es la fuente, cuando dice de Él, y el soporte por Él. Y también, al decir para Él, Dios es el objetivo de todas las cosas. Pablo da una gran solemnidad a esta bendición y un reconocimiento y alabanza a Dios y a sus planes. Pero tenemos que seguir. Y la segunda parte que yo les comentaba hoy en la división que hacía de este capítulo era una gran reprensión que había de Pablo hacia los Gálatas. Versículos 6 al 7. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Uno de los elementos que me gusta utilizar para preparar o para estudiar es el auxiliar bíblico portavoz. Y una pequeña lectura que decía, algo que decía sobre este pasaje, decía,
el corazón de Pablo aparece totalmente al descubierto y podemos percibir profundos sentimientos y fuertes emociones. Esta es una epístola de lucha. Le vemos en plena acción de batalla. No muestra tolerancia por el legalismo. Alguien ha dicho que Romanos procede de la cabeza de Pablo, mientras que Gálatas brotó de su corazón. Obviamente, inspiración del Señor, ¿verdad? Es la declaración de emancipación o liberación de toda clase de legalismo. Esta era la epístola favorita de Martín Lutero y se transformó en el estandarte de la Reforma. Justificación por gracia. Todos conocemos más o menos lo que fue la obra, lo que fue el trabajo, lo que fue la devoción de Martín Lutero. Pablo estaba muy sorprendido de que los gálatas se estuvieran alejando de la gracia hacia la ley, de que se alejaran del Dios de gracia tan rápido y de cómo la mala doctrina diseminada por los judaizantes se extendiera con tanta rapidez. Tampoco cabe duda que estos hermanos estaban cargando con la responsabilidad de sus elecciones, de sus decisiones. Resume todas las doctrinas e ideas que los gálatas seguían o que les habían hecho seguir en lo que llamó un evangelio diferente al del Señor Jesucristo. Tal fue lamentablemente la influencia de estos perturbadores, como dice por ahí el versículo 7. El evangelio del Señor es uno solo. No hay otra cosa ni forma de seguir las enseñanzas de Dios, ni su voluntad, si no es por su palabra. Lo que el Señor nos dejó a la iglesia a partir del inicio de la iglesia fue su palabra. En los inicios de la iglesia sabemos que no tenían esto, no tenían la palabra de Dios completa como la tenemos hoy, lo hemos escuchado acá muchas veces. Se movían con porciones de la palabra, era mucho tradición oral, pero con el devenir del tiempo y gracias a todos los esfuerzos que el hombre hizo para destruir la palabra de Dios, es que hoy día nosotros podemos tener la Biblia completa. Todo lo que queremos saber de Dios y que tenemos que saber en este momento está aquí, en su palabra. Todo lo que Dios quiere de nosotros, cómo quiere que manejemos nuestra vida, cómo quiere que tomemos decisiones, está aquí en su palabra. Es una de las formas de que Dios se mantiene a nuestro lado. Hoy Alex decía, el Señor siempre está a nuestro lado. Los que queremos disparar somos nosotros. Los que nos queremos esconder somos nosotros a veces. Esta es la forma que Dios hoy día tiene para mostrarnos qué es lo que quiere de nosotros. Al principio mencionaba yo que el hombre hoy día busca. ¿Qué busca? ¿Qué busca? Bueno, quizás hace mucho tiempo atrás la búsqueda se centraba en pocas cosas. Felicidad, paz, Dios mismo, riquezas, etcétera, etcétera. Hoy día creo que hemos llegado a un punto de la historia humana en que el hombre busca tantas cosas que ya no sabe realmente lo que quiere encontrar, lo que busca. Sabe que le falta algo, pero no logra discernir qué es. Yo no soy un erudito ni experto en el tema, pero creo que esa confusión, esa pérdida del sentido, mucho va en todo lo que hoy vemos como la evolución del pensamiento humano, evolución de distintas ciencias, tantas cosas que buscan darle respuesta a eso que al hombre le falta y que han surgido en los últimos siglos, últimas décadas. Entonces el hombre ya no sabe qué puede encontrar. Lo curioso de todo esto, y lamentable, es que el problema sigue siendo el mismo que hace miles de años. Puedo hablar de miles de años, los científicos hablan de millones, yo puedo hablar de miles de años, y estoy bien. Por lo menos 2000, pero hay unos cuantos más. El problema sigue siendo el mismo que hace tantos miles de años. ¿Cuál es? El pecado y la falta de Dios en el corazón del hombre. A veces vemos por ahí alguna frase que dice, si Dios es tan bueno, ¿por qué pasan las cosas que pasan en el mundo? Típica pregunta.
el mundo está así porque Dios está exactamente como el hombre lo quiere. ¿Dónde? Fuera de su vida. Fuera de su vida. Cada vez la humanidad busca más lejos en el universo la solución al problema y no quiere reconocer que el problema sigue estando en el mismo lugar. El hombre cada vez viaja más lejos. Los que se inclinan a buscar el origen de la vida, del universo, el origen de todo, siguen mandando naves, seguimos conquistando planetas, buscando agua en otros planetas cuando no hay agua para darle a los propios habitantes de nuestro planeta, en muchos lugares. Bueno, el hombre sigue buscando, cada vez se viaja más lejos buscando solucionar ese problema y no sabe que ese problema sigue estando en el mismo lugar de siempre, en su propio corazón. ¿Cuánto puede costarle ahora, hablando propiamente de la iglesia, de nosotros, de los creyentes, cuánto puede costarle a la iglesia, a la congregación, dejar las bases? Dejar el verdadero evangelio, la palabra de Dios, y buscar otra cosa. ¿A qué me refiero con esto? Quizá me pueden decir que esto, de dejar las bases, dejar de estudiar la palabra del Señor, capaz que suena demasiado evidente para nosotros. Capaz que los Gálatas pensaron lo mismo y llegaron a un punto donde están siendo en este momento reprendidos por Pablo. Estoy leyendo un libro de... ¿Vieron la biblioteca esa que salió ahora en CLC? Voy a pasar un chivo, ¿se puede? ¿No? ¿Cómo se dice? Esa biblioteca que hay en CLC, son como 50 libros de autores viejos, antiguos viejos, escritores, hermanos, y que viene de cada tanto vienen de a 7, 8 libros. Bueno, está la primera tanda de 7, ya vino. Yo la tengo. El libro número 1, para mejor, de primera ya es como Pablo, con las dos piernas juntas, ¿no? Spurgeon. Es como para... Yo sinceramente lo estoy leyendo los sábados de mañana con el mate bien tranquilo. Porque hay que sentarse y hay que rayarlo el libro. Yo sé que estos gálatas acá que no me escuchen porque hay que rayarlo, hay que subrayarlo. Las cosas que estos hermanos escribían. Bueno, estoy leyendo este libro de Spurgeon que se llama La mayor batalla de este mundo. En él, el autor habla de cómo estamos en una guerra contra el mundo, gobernado por las tinieblas, sí, pero bajo el control de Dios. Y describe qué tenemos a nuestro favor y disposición para pelear. Y el primero de esos discursos, que son varios discursos por libro, habla de lo que él llama nuestro arsenal. Le da todo, me encanta porque le da todo tinte militar a todo lo que dice. Nuestro arsenal, lo que Dios nos dejó, la Biblia, la palabra de Dios. Aquella iglesia que deja la palabra de lado está condenada al fracaso. Tarde o temprano se diluye. Hoy Dios nos dejó su palabra, el Evangelio, como medios para saber cuál sea su voluntad y qué le tenemos que transmitir a aquellos que aún no conocen al Señor Jesús como su Salvador personal. Cualquier cosa que busquemos aparte de ella no proviene del Señor. La Biblia es la base de todo lo que se debe enseñar en la iglesia. ¿Y a qué voy con todo esto? Lamentablemente hoy estamos acostumbrados a ver iglesias, estamos acostumbrados a ver shows, a ver eventos que apelan a la emoción, estamos acostumbrados a ver, bueno, hoy día tenemos apóstoles, profetas, después tenemos libros, doctrinas, y lamentablemente nuevos evangelios. Todo eso que está metiéndose a veces en algunas congregaciones, lo dicen los hermanos, gente que sabe, que a veces este tipo de cosas se empiezan a meter en las congregaciones y se empieza, ¿cómo decirlo?, se empieza a hacer un poco más liviana la palabra del Señor. ¿Por qué? Por lo que yo decía hoy. Si no crees en el Señor Jesucristo, te vas al infierno. No tienes nada. No puedes hacer nada para ganar el favor del Señor. Sos pecador. Entonces, una de las cosas que Spurgeon decía,
¿Por qué no se habla del infierno en las iglesias? ¿Por qué? Es una palabra que choca, claro. Entonces hay que aliviar un poquito, hay que alivianar un poquito. No tanto rigor, no. Hay que hablar del infierno en las iglesias, hay que hablar de la perdición, hay que hablar de que si no crees en Cristo, te vas al infierno. Yo, que una vez conté, me parece, lo que son los niños. Una vez llevaba a Tomás, creo que tenía como 5 años, 6 años del colegio, con otros amiguitos en el auto. Los llevaba, me tocaba ese día repartirlos por las casas, de bañadera estaba. Y salió el tema de no sé por qué. ¿Crees en Dios?, dijo alguien. Sí, yo creo, no sé qué. Me acuerdo clarito, Tomás le dice, ¿pero crees en Cristo? En Cristo le dice, porque por más que creas en Dios y no crees en Cristo, te vas a quemar en el infierno. A mí me hizo gracia, se lo comenté a Alejandra y me reí. Pero después me puse a pensar, ¿de qué manera, o cuándo nosotros llevamos este tipo de predicación a alguien? ¿O cuándo desde el púlpito se habla de esta manera? Gracias a Dios acá, nuestra enseñanza es bíblica. Cualquier hermano que se sube acá, capaz que uno no, pero la enseñanza procede de la Biblia. Pero, ¿de qué manera en algunos lugares se ha alivianado un poco? ¿Por qué? Para que la gente no se vaya. También surgen, obviamente, yo recién les dije, en aquella época la iglesia no tenía la Biblia, pero era una forma, la tradición, todas las enseñanzas que tuvieron, todo lo que fueron y les diseminaron y les hicieron creer, los alejó de la palabra del Señor, de la gracia. El mismo Spurgeon dijo una vez que el que sirve a Dios, hablando de todos estos que quieren, dice, Dios creó al hombre a su imagen y el hombre muchas veces trata de transformar a Dios a su imagen. Dijo Spurgeon que el que sirve a Dios por dinero le puede servir al diablo por un mejor salario. Esto es un paréntesis, atado con lo que hablaba recién. Pero ¿cómo identificamos nosotros el Evangelio, el verdadero? ¿Cómo lo podemos identificar? ¿Cómo podemos? Yo puse acá, capaz que medio atrevido, fácil. El verdadero Evangelio tiene como centro la obra redentora de Jesucristo en la cruz y su resurrección de los muertos. Si en algún lugar no se habla de Cristo, de su muerte, de su sufrimiento, de su resurrección y de que va a volver a buscar a su iglesia, si no te hablan de eso, no sirve de nada. ¿Se acuerdan lo que hacían los creyentes de Berea? Hechos 17, 10 al 11, ¿se acuerdan? ¿Qué hacían? Ellos escuchaban, muy solícitos escuchaban. Ahora, ¿después qué hacían? ¿Después iban? Capaz que algún apóstol orgulloso hubiese dicho, ¿qué onda? ¿Qué dudan de lo que estoy diciendo? Sin embargo, está perfecto. Ellos iban y buscaban todo lo que Pablo, lo que los apóstoles le dijeran, iban y trataban de buscarlo en las Escrituras. Y muchos, dice la palabra que muchos creyeron, hubo un gran avivamiento, un gran celo por la palabra del Señor. Tengo que ir apurando, ya queda lo último. Versículos 8 y 9, dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, versículo 10 para cerrar, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pero quedémonos, versículos 8 y 9. Pablo, sumamente preocupado, pero seguro, pronuncia una anatema tremenda contra quien anuncie otro evangelio distinto al que él les había
predicado. Anatema. El sentido que se le da al vocablo en esta porción de la palabra es maldito, directamente maldito, destinado a la destrucción. La palabra griega que Pablo utiliza acá se escribe igual, nada más que con una H entre la T y la E. Significa caída bajo la maldición de Dios. O sea, que le pase es lo peor. Es tal el énfasis que el apóstol pone en ello, que llega al punto de ponerse a sí mismo como ejemplo, e incluso algún ángel del cielo, no de los ángeles caídos, algún ángel, que si él o algún ángel hiciera eso, fueran incluidos dentro del anatema y llevaran la maldición del Señor. Es sorprendente la responsabilidad que Pablo sentía ante el hecho de predicar el Evangelio tal y cual Dios se lo había demandado. Tal debe ser, como decía recién, tal debe ser nuestro celo en la predicación del Evangelio, en las iglesias o en cualquier lugar que lo hagamos. Dice otro comentario que me gusta usar para cuando hago esto, el comentario Matthew Henry, la competencia de McDonald's que usa él. El Evangelio de Cristo se pervierte tanto quitándole, como hace, por ejemplo, el modernismo bíblico, como añadiéndole, como hacía el legalismo judaizante y como hace aún hoy, por ejemplo, la Iglesia de Roma. Todos sabemos que lo que escribe el Papa y firma es considerado palabra de Dios. Pobres, todos esos señores que fueron papas de la Iglesia Católica, cuando tengan que pararse delante del Señor, delante del trono blanco. ¿No? Pobres de ellos, cuando tengan que rendir cuentas de eso. ¿Por qué? El Evangelio es puro, simple y completo. No admite que se le agregue nada ni que se le saque nada. Dios dejó esto claro con respecto a su palabra desde el comienzo. Si vamos a Deuteronomio 4:2, cuando Dios le dio la ley a su pueblo Israel, ¿qué dijo? No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios y que yo os ordeno. Y de Deuteronomio, del origen, vamos a casi el final de la Biblia. Apocalipsis 22, 18, 19. ¿Qué le dice el Señor? Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están descritas en este libro. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Más adelante, viendo en el estudio de la carta, vamos a ver cuál era la preocupación, cuáles otras cosas eran la preocupación de Pablo y cómo Pablo defiende la doctrina pura del Evangelio, el Evangelio, la palabra de Dios. Y Dios deja claro en estos dos versículos que leíamos, pobre de aquel que saque o añada a la palabra de Dios. Hoy día podemos ver versiones de la Biblia. Tenemos muchísimas versiones, revisiones, muchas cosas. Pero tenemos que tener cuidado a veces, porque a veces hay cositas que están cambiadas de sentido, literalmente. Y si no, lean el primer versículo del Evangelio de Juan, en distintas versiones o de distintas denominaciones, y vean que no está igual escrito. Verbo es con mayúscula, el verbo. Y hay algunas que está con minúscula. Por ejemplo, un solo ejemplo que les doy. Entonces, tenemos que dar gracias y que Dios bendiga a las iglesias, congregaciones y a aquellos que predican la palabra de Dios tal y como debe ser, así como la obra sacrificial de Cristo en favor del hombre. La carta sigue. El palo fue muy grande, pero era necesario. Era necesario porque los hermanos se estaban desviando. Gracia. Es gracia.
El Señor pagó lo que nosotros no podíamos pagar. Lo he dicho muchas veces, me encanta decirlo. Y me encanta pensar en eso y me encanta tenerlo en cuenta. Yo no podía pagar esa deuda y el Señor, que no lo merecía, vino y la pagó por mí. Y eso es la gracia y esa es la paz que después el Señor nos da a través de Cristo. Que Dios bendiga su palabra.